El Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. El doctor Fernando Hiramuro Shoji es médico ortopedista. Egresado de la Universidad de Guadalajara, realizó la especialidad en ortopedia y traumatología en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Fundador de la Clínica de Hombro del Servicio de Ortopedia y Traumatología. Es expresidente de la Sociedad Mexicana de Cirujanos de Hombro y Codo, AC. Actualmente titular de la Clínica Hombro y jefe del Servicio de Artroscopía y Medicina del Deporte del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. El doctor Hiramuro hablará sobre tratamiento de luxación glenohumeral aguda. ¿Está indicado el tratamiento quirúrgico? Tardes, gracias por la invitación a participar en este congreso del Colegio Mexicano de Ortopedia. El día de hoy el tema que voy a tratar es el del tratamiento de la luxación glenohumeral aguda, que si está realmente indicado el tratamiento quirúrgico. Cuando hablamos acerca de la luxación glenohumeral o la recurrencia de la misma, desde los tiempos de Hipócrates decían que cualquier persona que padecía esta patología era un sujeto no apto para la guerra y era descalificado de actividades deportivas o gimnásticas. Y creo que en muchos de los casos actualmente esto sigue siendo lo mismo, sigue siendo el reflejo de lo mismo. En vez de guerreros tenemos deportistas, atletas de alto rendimiento, jóvenes que realmente les gusta hacer ejercicio o disfrutan mucho de lo que hacen. Entonces, anteriormente muchas veces oíamos que el tratamiento quirúrgico de este tipo de patologías estaba indicado cuando ocurrían 3 o más luxaciones en un periodo razonablemente corto de tiempo, como lo decía Melvin Post en The Shoulder en 1972. Sin embargo, creo que lo que debemos de reflejar más en este momento es la reflexión de Garzman, que publica y dice que los historiadores probablemente verán el tratamiento en el pasado de la luxación de hombro como subóptimo. Los cirujanos ortopedistas operan lesiones ligamentarias agudas de la rodilla, como ligamento cruzado, y el tobillo, pero raramente el hombro. Entonces creo que es la parte donde debemos de cambiar un poco de esto. Cuando hablamos acerca de la epidemiología, pues vamos a ver que realmente cada vez se va a presentar con más frecuencia. La incidencia por etapa poblacional va siendo muy enfocada en los pacientes jóvenes o en los pacientes adultos mayores cuando ya tienen trastornos de la locomoción. Y una de las cosas que es muy importante recalcar en esto es que son generalmente o casi el 50% de estas luxaciones se van a dar secundarias a actividades deportivas o recreativas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a decidir si lo tratamos o no lo tratamos? Tomen este ejemplo, es un paciente femenino, 20 años, jugando fútbol, es portero, hombro dominante, primera luxación. A este momento, ¿qué harían ustedes? ¿Van a pensar en operarla? Pues realmente muy pocos quizá en este momento digan, no, si hay que operarla, mejor vamos manejándola de una manera conservadora, ¿no? Cuando decimos manera conservadora, pues hay que inmovilizar a nuestro paciente. ¿Cuánto tiempo? 1 semana, 3 semanas, 4 semanas, pero realmente existe algo de evidencia que dice que no es tan importante y que no hay una diferencia significativa si se inmoviliza 1 o 3 semanas, que realmente el porcentaje de recurrencia es prácticamente el mismo. Cuando inmovilizamos, casi siempre hablamos acerca de la inmovilización convencional o la inmovilización en rotación interna, como lo propuso Itoi hace algunos años, y consiguió muchos artículos en ese momento que coincidían que era mejor, pero sin embargo después de eso vino una tendencia que decía que no era tan importante la forma en la que se inmovilizaba, que realmente no cambiaba nada, no había controles aleatorizados. Eso fue el estudio de Weyand, pero posteriormente en este estudio de Isakos dicen que realmente sí existe una diferencia si el paciente tiene un seguimiento que disminuye con una significancia estadística a aquellos pacientes que se inmovilizan con rotación externa, a aquellos que se inmovilizan de manera convencional. Y dentro de esto mismo pues vamos a ver que de acuerdo a este artículo publicado por el grupo de Scheibel, pues dicen que sí existe diferencia en varias series, que hay una mejor apego al tratamiento cuando se inmovilizan en rotación externa y sí pudiera disminuir la incidencia de reluxación. Ahora, cuando después de esto decimos, bueno, vamos a dejar que nuestro paciente regrese a hacer deporte o actividad física, pues vamos a ver qué tipo de deporte hace, porque dependiendo del deporte que haga, quizás es el tiempo que debemos de esperar para que este paciente nos ayude a que tenga otra vez una vida deportiva activa. Sin embargo,
Cuando hablamos acerca de esto, pues 3 semanas, lo dejamos en qué posición, cuál va a ser la demanda funcional de nuestro paciente, pues nos vamos a dar cuenta que desgraciadamente en aquellos pacientes jóvenes, pues vamos a ver que la incidencia de luxación es extremadamente alta. Cuando hablamos de la incidencia de redislocación, vamos a ver que en los pacientes menores de 20 años puede alcanzar a un 70, 80 o hasta incluso 90%, dependiendo de la serie donde lo revisamos. Y esto pues nos hace pensar que realmente, si analizamos también con diversos grupos de estudios cómo va a ser el porcentaje de pacientes que van a reluxarse, pues nos vamos a dar cuenta que mientras más joven sea el paciente, debe de tener un mayor riesgo de reluxación. Y es ahí donde debemos de intervenir. En este estudio de Kralinger dice que la inmovilización y la terapia realmente no nos van a reducir el riesgo de recurrencia, y entre los 20 y 30 años vamos a encontrarnos con una recurrencia muy alta. Pacientes en deporte son de alto riesgo, deben ser estabilizados. Este estudio del grupo de Arciero, atletas jóvenes, conservador, 80% de recurrencia. En este estudio de Bottoni, atletas jóvenes, conservador, 75% de recurrencia. Entonces es allí donde decimos, híjole, ¿qué tan bien estamos haciendo de no tratar o de no operar a nuestros pacientes en este momento? Y debemos de considerar quizá el tratamiento quirúrgico para alguno de ellos. En este artículo que es clásico, que se publica en el 95 de Hinterman, y habla acerca de cuáles fueron los hallazgos artroscópicos que encontró después de una luxación de hombro. En este caso decía, en un estudio de 202 pacientes se encontró 87% de lesión labral, 79% de insuficiencia capsular y 68% de la lesión de Hill-Sachs. Entonces, basado en eso, nos vamos a dar cuenta que realmente sí la incidencia de lesión de los tejidos blandos, aunque sea con un solo episodio de luxación, es bastante alto. Si comparamos este estudio que habla acerca de cuáles son las lesiones que se encuentran en los pacientes de primera luxación, esto es muy interesante. Dijeron que todos los pacientes que se ingresaron al estudio tenían una lesión cápsula labral, el 100% de pacientes que tuvieron una luxación de primer grado. 62% de ellos solo tenían lesión labral y 38% de estos pacientes se acompañaban de lesión ósea. Entonces, esto es algo que nos está diciendo, por ahí debemos de empezar a ver algo esto, ¿no? Entonces, hay ya algunos artículos que tienen un buen nivel de evidencia que dicen que, bueno, tenemos un paciente aleatorizado, 112 pacientes nivel 1, abducción, rotación externa contra fijación artroscópica, inmovilizado en rotación externa y abducción, 19.1% de recurrencia, Bankart artroscópico 2.3%. Este es otro muy similar, también con un nivel de evidencia tipo 1, 40 pacientes no quirúrgicos, 70% de recurrencia, quirúrgico 10% de recurrencia, pero ojo, este está haciéndolo en pacientes menores de 25 años. Entonces va cambiando la cosa. Si el paciente es más joven, tiene un porcentaje más alto probable de tener una recidiva. Y en cuando el grupo de Robinson, que es el grupo canadiense, que habla y que dice que realmente hicieron un estudio aleatorizado, unos pacientes le hacían lavado artroscópico, otros hacían un Bankart artroscópico, y dijeron que sí, definitivamente la reparación primaria tiene que tener un beneficio funcional a los pacientes. Pero este mismo artículo lo siguieron, y esta es la republicación del mismo, ya con un seguimiento de 14 años, que dice que realmente sí existe una significancia estadística en aquellos pacientes que se les usa solamente el lavado contra el Bankart artroscópico. Entonces, definitivamente, ellos enfocan mucho o recomiendan mucho el tratamiento de la fijación primaria. Y cuando vemos que son los estudios aleatorizados, y vemos realmente todos y cada uno de ellos que tienen una comparación entre un tratamiento no quirúrgico contra un tratamiento quirúrgico, existe una disminución significativa del porcentaje de recurrencia en ambos grupos. Cuando hablamos acerca de estudios de imagen, si el paciente tenía una lesión desde la primera luxación que era off-track o considerada como off-track, definitivamente el tratamiento quirúrgico provee un mejor resultado funcional para los mismos, como en este paciente que dice que va a pasar acerca de cuando se evalúa la pérdida ósea. Sí vamos a ver que en una luxación primaria es menor el grado de pérdida ósea, y conforme el paciente va teniendo más recurrencias, va a aumentar el grado o el tamaño de la luxación, de la pérdida ósea, y eso, a su vez, cuando vemos que hay una mayor pérdida ósea, pues realmente va a tener más falla, el paciente más falla en la cirugía de inestabilidad, va a tener una mayor recurrencia. Entonces creo yo que a lo mejor es mejor tratar
a estos pacientes de primera instancia que esperarnos a que tengan una recurrencia y que tengan un daño a nivel óseo mayor del que ya presentaba el paciente. Cuando dicen que el paciente se subluxó, este es un artículo interesante solamente por hacer mención del grupo de Owens. Dijeron 27 cadetes sintieron que tuvieran luxación. De estos 3 tuvieron bancar óseo, 2 Hill-Sachs. Entonces, y en la resonancia, 26, casi el 95% de los pacientes tuvieron una lesión de Bankart. Entonces, a lo mejor la sensación de subluxación no es tan benigna como se habla. El abordaje debe ser igual que todos, debemos explorar, ver datos de inestabilidad, ver datos de cómo está nuestro paciente, si tiene traslación, si tiene sulcus, ver cómo se encuentra nuestro paciente y basado en eso, determinar que nuestro paciente no es hiperlaxo o no sea una inestabilidad multidireccional. Debemos de tener estudios de imagen que nos permitan realmente valorar cómo está la parte de los tejidos blandos, cómo está la parte ósea y podemos basarnos en los estudios clásicos de radiografías, proyecciones adicionales para ver cómo se encuentra. A veces tenemos un Hill-Sachs muy grande, si tenemos pérdida ósea glenoidea con la técnica de Bernagot que nos permite visualizar cuándo sí tenemos o no tenemos pérdida ósea. La resonancia no la dejamos a un lado y muchas veces en la resonancia encontramos que hay presencia de lesiones óseas. Cuando hablamos acerca de la tomografía, definitivamente creo que es una herramienta muy importante porque nos permite cuantificar cuánto es la pérdida ósea. De acuerdo a la base de Cochrane, ellos recomiendan que está respaldada la cirugía primaria en pacientes jóvenes masculinos con alta demanda física y realmente si nos ponemos a ver cuáles son los factores que pueden hacer que tengan la recurrencia, pues van a ser pacientes jóvenes. Entonces, en este tipo de pacientes realmente creo que no debemos de esperar mucho tiempo para estabilizarlos. Y en este estudio se encuentra que qué pasa si hipotéticamente le damos al paciente la opción de escoger o no, si le decimos que probablemente sufrió una luxación, qué es lo que vamos a hacer con el paciente. La mayoría de los pacientes deciden operarse por el alto riesgo de recurrencia que tienen cuando son pacientes jóvenes. Entonces, para terminar, el mensaje para casa de la recomendación quirúrgica en estos pacientes, para mí es un paciente joven, menor de 25 años, cuando hace deporte de contacto refuerza más mi decisión si es masculino. Los estudios de imagen creo que son indispensables. Mayores de 25 años hay que hacer una buena exploración para poder hacer una buena toma de decisión consensada. Muchas gracias.